Hola, buenas noches. Soy Carlos Torres, infectólogo pediatra. Algunos de ustedes han visto mis publicaciones recientes. Hoy estoy aquí nuevamente para ponerlos al día sobre el tema Omicron porque he visto cantidad de incertidumbres, de ideas confusas, de ideas erróneas y quisiera que en mitad de esta gran cantidad de desinformación ustedes tuvieran la información más certera disponible sobre este tema. Una cosa muy importante es que estamos en pleno pico. En la última grabación que había hecho, que fue hace como 10 o 12 días, lo veíamos como algo que se iba a venir pronto, pero todavía mucha gente lo veía con escepticismo. Nosotros teníamos claro que iba a ser así. Ya en este momento, en Colombia, hemos duplicado casos cada 2, cada 3 días, que es lo que se ha visto en todas partes del mundo, lo cual es bastante aterrador porque pasar de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 7.000, 7.000 a 14.000, eso seguirá subiendo y no debe sonar como nada dramático porque es el comportamiento típico de esta variante Omicron. Para aquellos que no me han oído antes, el Omicron es una variante con un número de mutaciones muy importante que hace que sea mucho más severa en cuanto a la transmisibilidad de la infección, mucho más notable la contagiosidad que variantes anteriores. Las variantes se han denominado por las letras griegas desde la alfa y se ha pasado por sucesivas variantes hasta llegar a Omicron. La anterior es la variante Delta, que digo es porque sigue siendo muy importante en nuestro país, en Europa, en los Estados Unidos, en plena ola de Delta no controlada, llegó Omicron. Entonces tenemos una situación bastante ominosa en el mundo entero. Ayer ya se determinó un número récord de casos, que creo que será superado también hoy. En el mundo nunca se había llegado a tener 900.000 casos en un solo día en el mundo. Lo máximo han sido como 600 o 700.000 en abril del año pasado. Eso entonces para decir que la realidad es que estamos comenzando la ola de Omicron, pero esta va a ser mucho más rápida en la pendiente que las anteriores. ¿Qué va a pasar después? Si va a llegar a un tope o va a empezar a bajar, eso todavía no lo sabemos. En el mundo entero pareciera que después de un tope muy rápido comienza a bajar, pero hasta ahora está comenzando a disminuir en algunos países que parecieran haber llegado a su tope máximo. Pero estamos en mitad de fiestas, todavía no sabemos si es una cosa real. Pero eso depende en gran parte de la inmunidad previa que tengamos, bien sea porque nos infectamos, bien sea porque las variantes anteriores produzcan algo de inmunidad contra esta. Eso no parece ser real en nuestro caso por los estudios que se han hecho. Y también del porcentaje de vacunación, pero no con una dosis, que es un dato frecuente que uno ve que por ahí se habla que el país tiene 70 u 80% con una dosis. Eso pues está bien, es un gran esfuerzo, pero es con 2 dosis y con refuerzos, que es lo que hay que apurar para tener refuerzo en toda la población lo más pronto posible, acortar los tiempos de los refuerzos, ponerlos en toda la población sin ninguna límite, que es lo que ya muchos países están haciendo, incluso entrando a fases aún más avanzadas de prevención. Bueno, estas variantes, entonces, este contacto hace que la Omicron se transmita a más personas. Entonces, si Delta se transmitía como a 7 personas por cada persona con la infección, o sea, si yo tengo infección, se lo puedo transmitir a 7. Omicron puede estar entre 12 y hasta 18, casi tan grave como el sarampión, que es la enfermedad infecciosa más contagiosa, conocida y prevenible por vacunas. El otro tema es la gran infectividad que tiene. O sea, también se ha estudiado esto y entonces estoy comparando con Delta. Recuerden que Delta de por sí era mucho más grave en cuanto a producir mayor severidad y mayor infección que la alfa de la que estábamos hablando hace un año, que estaba comenzando en Inglaterra, la cual a su vez era 3 veces más contagiosa que la cepa ancestral con la que se comenzó la pandemia. Entonces hemos multiplicado consecutivamente y este Omicron puede ser entre 3 a 8 veces más infecciosa que la misma Delta. Pero algo que se ha sabido en los últimos días es la tasa o la posibilidad de contagio
en casa. Y eso es muy importante en esta época de reuniones familiares donde todo el mundo trata de evitar hablar del tema, pues, y entendiblemente queremos reunirnos, pero hay que tener mucho cuidado. La tasa de contacto en casa con una persona con Omicron asintomática o sintomática es 60% más alta que Delta. Y esa misma tasa, esa misma razón cuando es un contacto por fuera de casa, en un sitio público, en un restaurante cerrado, en un sitio que no tenga los cuidados o el aforo, puede llegar hasta 260% según los datos de Inglaterra. Bueno, lo otro es la severidad. Entonces ese es un tema importante y tal vez un respiro que tenemos no parece ser una infección tan severa como Delta. No sabemos si por el propio virus o porque hay otras razones de inmunidad o de diagnóstico más rápido que así lo determinen o porque llevamos muy poco tiempo siguiéndolo para empezar a ver los hospitalizados o los muertos. Pero por poner un ejemplo, en el Reino Unido de más de 110.000 pacientes con Omicron diagnosticados, se han hospitalizado 130, se han muerto 14. Eso podría hacerle pensar a la gente, como lo está haciendo, que como no es severa, ni lo digamos, quedémonos callados, reunámonos, eso no tiene importancia, yo estoy vacunado, soy muy juicioso. Pilas con eso, porque siempre va a haber un número de hospitalizados o de muertos de acuerdo al grado de susceptibilidad de cada persona y no necesariamente que sea la persona mayor ni con comorbilidades, porque eso es lo que hemos visto en niños recientemente en los Estados Unidos. Parece ser menos severa que Delta, unas 3/5 partes por lo menos, para tener que ir a urgencias y hasta 2/5 partes tan severa como Delta, o sea, un porcentaje como un 40% para hospitalización. Entonces dejemos ahí ese tema clínico para entender entonces, en resumen, mucho más contagiosa, estamos en comienzo de la ola, mucho más transmisible, cuidado con los contactos en casa y finalmente parece menos severa, lo cual es un alivio, pero no hay que confiarse. Luego viene el otro tema característico de estas mutaciones de Omicron y es la evasión inmune. Muchos de los antivacunas o de las personas que no se quieren vacunar dicen, confío en mi propia inmunidad, ya me dio COVID o espero que me dé y yo lo derrotaré sin vacunas. No funciona con Omicron. No protege, no hay protección cruzada con alfa, beta, gamma, delta ni ninguna otra de las variantes. Así que no se confíen en ese tema. Puede haber algo de protección, una línea de defensa diferente, pero no necesariamente es así. En cuanto a las vacunas, tema tal vez central de esto. Las vacunas protegen contra Omicron, protegen contra contagiosidad, protegen contra severidad, contra muerte y hospitalización. Sí, pero no en la medida que protegían con las variantes anteriores. Por ponerles un ejemplo, nuevamente hablando de Delta, que ha sido muy grave. Con Delta, con 2 dosis, tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna empezaba después de 4 a 6 meses a perder efectividad, que llegaba a ser al principio del 95%, bajar como a 60 o 70, pero con el booster volvía a subir a 90%. AstraZeneca bajaba como hasta 40, con el booster de Pfizer o de Moderna subía a 80 o algo así. Con Omicron no esperen esas cifras. Con Omicron con 2 dosis podemos tener una protección del 60. Hoy apareció un artículo del 70% de efectividad. Con la tercera dosis lo podemos subir, sí, a un 70-80%. Los pacientes con 2 dosis de AstraZeneca, nuevamente con refuerzo con Pfizer o con Moderna, pueden subir nuevamente a 70 o 80. Pero nunca va a ser 100%. Al mismo tiempo, esto no quiere decir que las vacunas no funcionen. Mucho cuidado con eso. Sigue siendo nuestra herramienta fundamental. Por favor, vacúnense y con los refuerzos. Finalmente me preguntan a mí muchísimo sobre las otras vacunas que se aplican en nuestro medio. Bueno, infortunadamente no hay muchos datos. Con Janssen comienzan a aparecer algunos datos con el esquema inicial de Janssen y refuerzos siempre con vacunas de RNA mensajero. La limitación de todos los estudios que tenemos es que en los países donde se ha estudiado, que usualmente es en los países más avanzados, no les pasa por la cabeza poner un refuerzo que no sea de RNA mensajero, o sea Pfizer o Moderna. En nuestro medio, que tenemos refuerzos de otras vacunas, los resultados no los conocemos bien. Por ahora sabemos que las vacunas de vectores virales y las vacunas inactivadas, vector virales AstraZeneca o Janssen, inactivadas Sinovac, Sinopharm y otras, producen menos respuesta de anticuerpos y una efectividad en consecuencia menor.
No sabemos si esa efectividad se mantenga para enfermedad grave como hasta ahora lo ha sido con el caso de Omicron, pero los datos por ahora no son muy halagüeños. Hay que esperar a ver qué pasa con eso. Un punto muy importante para el día de hoy. El CDC en los Estados Unidos ayer dijo que había que dejar solo 5 días de aislamiento en las personas con Omicron. Eso ha generado una polvareda tremenda en los Estados Unidos porque no está basado en evidencia fuerte y porque no tiene en cuenta las pruebas de antígeno para medir la contagiosidad de esas personas. Y también en nuestro medio, y ya hemos oído en estos días previos al Año Nuevo y en estos días de fiesta que la gente dice que con 5 días es suficiente. Mucho cuidado porque eso no se sabe claramente y eso puede variar de paciente a paciente. Lo que es claro tal vez es seguir una recomendación como la de los ingleses, en el cual están dejando el aislamiento, sí lo han bajado, de 6 a 7 días, pero con al menos 2 días consecutivos de pruebas de antígenos. Al día sexto, al día séptimo o al día octavo. Y ahí si son negativos lo dan de alta. Yo quiero que tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque una cosa es el deseo de estar juntos, el deseo de salir, pero por favor, con este virus tan contagioso podemos terminar diseminando aún más la infección. Entonces, recomendaciones finales a hoy, que es 29 de diciembre, acá en Colombia. Vacúnense. Pónganse la tercera dosis. Esperemos que prontamente las terceras dosis se empiecen a poner en periodos más cortos. Ojalá las terceras dosis sean RNA mensajero. Vacunen a sus niños. Ojalá logremos vacunas también de otra tecnología también para niños y que se vayan instituyendo poco a poco. Pero por lo pronto con lo que hay, vacúnense, por favor, no dejen de hacerlo. Usen inteligencia epidemiológica, por favor, no pierdan el trabajo que ya se ha hecho, no sean irreflexivos, no estén en sitios cerrados, pónganse tapabocas cuando estén en sitios cerrados que funcionen. El quirúrgico está bien, pero si el sitio tiene sus dificultades, por favor el N95 o cualquier tapabocas cerrado. Tengan cuidado con los centros comerciales, con las aglomeraciones, los conciertos. Uno ve en eso una dificultad tremenda y un mensaje doble de las autoridades. O sea, cuídense mucho, no se contagien, quédense en casa, pero está todo abierto y sin ninguna restricción, cosa que no pasa en otros países. Tengan cuidado con los viajes, háganlo cuando sea absolutamente necesario. Testéense lo más frecuentemente posible. Es otra dificultad que tenemos acá. No contamos con antígenos caseros para hacerlos sin tener que ir a un laboratorio y gastar grandes cantidades de dinero, pero por favor, testéense y el aislamiento debe ser mínimo de 5 a 7 días, pero con 2 test negativos. Yo creo que ha sido largo, pero lo voy a dejar ahí. En unos días, de acuerdo a cómo vaya la situación, estaré actualizándoles. Les agradezco de nuevo mucho y estamos abiertos a sus comentarios y a sus comunicaciones para lo que necesiten saber. Muchas gracias.